buenas noches. ¿Cómo están? Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer de poder encontrarnos en este inicio de semana bastante agradable en materia de temperatura. ¿Cómo estás, Toto, Felipe? ¿cómo va? Duro el Bien. duro hoy, con la vuelta a clase. Hoy estuvo complicado la calle. ¿Qué? Bueno, yo que estoy acá en el canal, ahora que la gente va saliendo, digamos, No, a no mí- siento el embate. Se notó demasiado la diferencia entre lo que era el viernes, jueves, la semana pasada y hoy. Qué bárbaro. ¿Sí? Una cuestión así. A Pedro no... No, pero se maneja en helicóptero no pasa nada. Claro, pues ya no esperen, pues. A las 5, yo salgo de casa a las 5:30 y llegué acá rápido, ¿no? O sea, no, lo mismo de siempre. No. Hoy los chicos salen más tarde. qué No, sé yo. claro, la hora de salida de los chicos es 6 de la mañana. Claro, o 6 sea y que cuarto. él, tiene un horario fijo Para llegar al de colegio a las trabajo 7. y entonces, claro, ¿Vos salís? ¿Cuánto te toma llegar al canal, Pedro? y 20 minutos, media hora, depende. O Claro, sea, pero no hay supuestamente nada vos a esa antes de hora. las 7 ya estás acá. Yo estoy acá a las 6 menos cuarto, por ahí. Voy a salir mañana a mirar porque En la pausa. uno pone la mañana Unicanal 7:30 y no está Pedro. Es No. que siempre estamos haciendo trabajo en ¿Qué prensa, pacho? pues, papá. No sé, Ah, Pedrito. mira, vos también. Voy a hurgar, voy a hurgar, No, pues ya sé a dónde, pero tranquilo. Voy a hurgar, Vamos a Pedro. una vista de tipo cuestiones que hacer así. Por favor. Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? ¿Todo Muy bien, bien? súper. Un saludo a toda la audiencia, sí. Yo sufrí hoy un poco del tráfico del que ¿Sí? habla Felipe, pero un poco después ya no era tanto. Ya no era tanto el... Yo la verdad que no... Pero se nota la Prácticamente no lo siento, pues a la hora de salir de acá ya la cuestión ya se consumó en la calle, ¿verdad? Salí a las 4. Para mí es habitual el tránsito de las Ah, 7:30 en esa hora. adelante, Claro, es, no varía. es No habitual, varía. ¿verdad? Y ahora lo que podemos ver en salida de Asunción e ingreso también, por Sí. supuesto. Hay un colegio capitalino que entra a las 7:30 y que me suele ¿Sí? generar conflictos, pero sí. ¿Quién es? ¿Privado o público? Privado. Privado. Ese que está sobre España, ¿vio? Exactamente. Sí, está hay en un varios lugar en que realidad, el tendrían que tema irse de- ahí, Cerca de la discúlpeme, residencia ¿viste? presidencial, era conflictivo. Miren que Sí, sí. uno de los análisis de estas encuestas que se hicieron de salud para los chicos marcaban que un alto número está en obesidad. Sí. ¿verdad? Sí. Y uno ve en los colegios privados que, bueno, no hay un incentivo al ejercicio por parte de los padres que por poco no te En estacionan. absoluto. Ah, ¿Verdad? ahí, adelante. Todos- Ahí. todos Vamos creen. Vamos a hacerle caminar a los chicos una o dos Claro, cuadras, todos ¿verdad? creen que tiene Por lo ese tipo de servicio de donde te Eh. tiran una hamburguesa, una pizza, Sí. y tiene que ser Claro. en la ventana del Sí, colegio. un auto Sí. tanto y ahí Hermano. vamos a dejarle al chico, ¿verdad? Que Cada dos camine por cuadras, lo menos una cuadra, 2 cuadras y caminar. Que su hermano. ejercicio sea al menos 2 cuadras. Por lo para menos se va a 2 morir por cuadras. eso. Claro. El Lo padre va peor, ni bien. lo peor es que se contagia, porque antes eran los colegios, ahora ya es cualquier lugar donde se enseña inglés, por Todo, ejemplo. no, Va. todo. Entonces, Olvídate. eso también me hace sufrir a mí. Olvídate. Sobre España. Sí. Sí, o sea, que España y caminen, Estados Unidos. que caminen Ah, un poquito sí. los chicos, a ver si con eso evitan, porque decían que están sentados más de 3 o 4 horas por día o no haciendo nada, entonces... Y nunca A un ver policía si- de tránsito cuando todos los santos días en el mismo lugar. Es que no sucede le lo dan, mismo. no le dan nada de importancia al video. Lastimosamente no tienen el respaldo incluso los PMT. No, o están parados acá y la cuestión está pasando acá alrededor, ¿verdad? Y los Sí, tipos pero están ahí. No van a actuar porque no Yo saben eso qué sí hacer. suelo encontrar yo. ¿Mm? De venida a mi casa. De venida saliendo de casa. ¿Qué, Suelo policías? encontrar. Sí, que agilizan un poco el tránsito. Policías De de la tránsito. de tránsito. No, PMT, Tránsito. sí. No, una cosa es que te agilice el tránsito, otra cosa es que no permita parar en Claro. doble, triple fila. No, no, en todo sentido, ¿verdad? Inclusive Y hasta después- rojo te Yo por lo ponen en menos contacto y hacen la... vivencié la triple Ojalá, fila qué frente lindo. a la Facultad de Derecho, tengo que decir eso. Sí. Así era. Hemos Colegio visto, privado enfrente, Facultad de Derecho. se ha visto. O sea, Sí, por favor. En triple donde fila. no da para 2. Ya llegaste No, a verlo. ahí da para, sí, ponete que 3 más o menos. Y Y habilitan 3. Y te sin quedas ahí. contar tipo que de muerto. ahora hay una nueva afición, ¿Cuál? un nuevo hobby por parte de los conductores. Estos lugares de atención es de 24 horas, Sí. ¿verdad? Ah, sí. En donde, entonces la gente dice, bueno, no voy a parar al súper, voy a parar acá. Ahí de hecho. Doble fila, Sí. pica pica, todo mientras hacen los señoritos las compras, Claro. de, Sí. ¿verdad? De Así es. vespertina, que entran Siempre cuando las uno practica señoritas. boxeo por el cajero. Claro, ¿entendés? Entonces entran y están ahí, Ahí el no auto en joda. doble fila, sobre General Santo, por ejemplo, casi feliz, te dejan los chicos Claro. ahí. No hay Tranquila, problema, ¿verdad? no hay ¿Cuál es el problema, tema? no. Atiendan chicos para manejar, ustedes son el problema. Claro. Yo vengo a comprar acá. Yo pongo mi señalero y ya con eso estoy justificadísimo. Brincar ya. Sí. Claro, sí, el Acá sí. Todo pica borroso, pica, pica. ¿verdad? Así es. Bueno, y entre otros temas, hay nombramientos nuevos. Hay nombramientos Celebro nuevos. el nombramiento de Liz Kramer, realmente. Liz Kramer es Yo nueva ministra de estoy Industria y absolutamente de Comercio. acuerdo, Así es. Se designó a una diseñadora nacional Sí. que trabaja un poco también en el mundo del diseño y el trabajo en el rubro como titular de IPA. Ujú. También se están mencionando algunos nombres para lo que va a ser educación. Una cartera tan esperada y Sí. dicen que Eduardo Peta podría ser uno de los candidatos. Por Sí. ejemplo, se habla también de la titular de una cadena importante, Farmacia del País, como secretaria de Deportes. Así es. Fue Fátima Morales. si no Puede me ser. equivoco. Lo de Correcto. ella, Si no por me lo menos, equivoco, yo bueno. entiendo Sobre lo que de- ya prácticamente es un hecho.
Se había dicho con hecho y ella Está fue buscando presidenta de la equipo ella. Federación Paraguaya de Deportes Ecuestres. Ecuestres. También. Sí, en su momento y también creo que representó al Comité Olímpico Paraguayo ante una organización internacional, ¿verdad? Sí. Así que tiene ahí por lo menos un vínculo mínimo con el mundo del deporte, ya que mucha gente pedía un deportista después de Entre de Víctor nombres, Pech. entre nombres nuevos, pero el caso, digamos, concreto que mencionabas, el del IPA y el de Liz Kramer, yo mencionaba nomás esto, o sea, tipo, son expectativas que van a ser avaladas por la gestión, Claro, pero dados los claro. resultados de Liz Kramer, Sin realmente celebro que le hayan, Claro, que le una hayan nominado y le secretaría hayan que no era tenido nada. en cuenta. De hecho, yo Y creo que que le dio rostro a la Senatur. Yo conozco Totalmente. básicamente después de ella, digamos. Bueno, también el trabajo de Evany, ¿verdad? De hecho, yo creo que lo que menciona Mariana para mí, uno hace una encuesta rápida ahora mismo por teléfono y el nombramiento en el MIG va a ser uno de los que tiene mayores consensos, digamos, ¿verdad? Claro. Sí. Creo que Salvo para también- los que están dentro que No, pero Para mí, ya o sea, no pasacalle. soy No, parámetro, ciudadanía eso, pero para mí, o sea, a mí La también me imagen y gustó eso. o estoy de acuerdo con el nombramiento de la fiscala Teresa Martínez en niñez y también el de Arnoldo Vince. vamos a ver cómo Así es. Me parecen evidentemente nombramientos lo que optimistas. nosotros mencionamos siempre tiene que verse en la gestión, ¿verdad? Claro. Y todo 100%. puede ser o muy bueno o te puede generar pocas expectativas y O se por ahí puede dar la alguno nos inversa, sorprende, no le Claro, damos ni también 5 y ya nos ha pasado sorprende. también. Claro. o se puede cumplir de alguna forma los malos presagios, ¿verdad? También, También. está También. dentro del... Es como el fútbol, ¿verdad? Ganar, empatar o perder. Los Sí. tres resultados son posibles cada vez que uno empieza el partido. Totalmente. Y también mencionar que este fin de semana falleció el colega Víctor Benítez. Sí. A muchos nos tomó por sorpresa, digamos, otros conocíamos ya su estado de salud delicado, pero nos tomó por sorpresa la noticia, como muchas veces la muerte es, ¿verdad? Es así, nos toma por sorpresa, así que falleció Víctor Benítez, está siendo velado en este momento en el Salón Hasta Menatorio San las- Blas, hasta hasta las las 21. 9. Hasta las 9. Hasta las 21 Sí, horas y después con- su familia va a hacer un proceso mucho más íntimo, que de hecho este proceso termina en la ciudad de Concepción. tengo Condolencias a toda la familia, a todos sus compañeros de trabajo también realmente. Yo tengo recuerdos de Víctor Benítez, de quien mi papá fue oyente en algún tiempo. bueno. Después mi papá se enojó con Víctor Benítez, yo no le seguí más, Ay, ¿quién pero en no se algún tiempo enojaba? le escuché bastante también, así Casi es que nomás con él. hay recuerdos sí. familiares. ¿verdad? Un hombre que generaba pasiones, no Sí, muchos pueden totalmente. conseguir amor, odio y algo más Totalmente. muchas veces. Pero solidaridad pero total despertó. con la familia, sobre todo después de de aquellos comentarios de gente desubicada que no respeta el duelo familiar. Es mi opinión. Sí, Me así parece es. bien. Bueno, y está con nosotros Augusto Santos, Uno no, de sus no mejores para hablar del amigos, tema, de pero Claro. sí para hablar de recordarlo un momentito. ¿Cómo estás, Augusto? Gracias por acompañarnos. La gratitud es mía, muchas gracias por estar en esta tarde. Bueno, hoy escuchaba también que los colegas de las 970, donde últimamente estaba Víctor, que tuvo un paso, digamos, por muchos medios. Y lo que yo mencionaba esta tarde, perdón, en la radio también, a no desconocer una cuestión de que cuando era complicado Sí. ejercer el periodismo, digamos, lo ejercieron con mucha valentía él y muchos otros colegas, ¿verdad? Hoy varias personas recordaron su historia en la dictadura, ¿no? Fue columnista del Pueblo, que fue el periódico que se enfrentó a la dictadura. Víctor fue uno de esos periodistas que estuvo allí en la línea de fuego. Y creo que esas cosas no tienen precio, ¿no? Muchos de nosotros podemos decir virtualmente lo que quisiéramos gracias a toda esa gente que estuvo al margen de sus luces y sus sombras, lo cual me parece una redundancia porque recordar que alguien se murió, tuvo luces y sombras, es como que recordar que 24 horas tiene día y noche, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que se fue una persona que fundó un diálogo distinto en la radiofonía y que fue, por sobre todas las cosas, un proceso bastante novedoso, ¿no? Sí, sin duda. Marcando una época en los 90, sobre Sí. todo una forma de hacer radio y a muchos, digamos, Sí. nos inició en ese sentido. Bueno, hoy queremos hablar, y por eso ya está también Augusto y están los demás invitados con nosotros, acerca de esto que se viene manejando de la creación de una cartera ministerial que abarca lo que es comunicación y tecnología en nuestro país, o que debería abarcar una vez que esto se eche a andar, por supuesto, en donde se generan algunas dudas, en donde hay un planteamiento acerca de cambiar tal vez algunas atribuciones de esta cartera y en donde genera también suspicacias, ¿verdad? Totalmente. Ante el inicio de un nuevo gobierno. Sobre todo una centralización. Claro, un proyecto poder, que ¿verdad? busca, a ver, de alguna forma centralizar la situación de comunicaciones y Claro. tecnología, y la pregunta es si también centraliza, digamos, las decisiones que se pueden tomar. Vos sabés que, bueno, hay ejemplos exitosos de este esquema que están proponiendo. Lo que sí es concreto que así como está no puede seguir. O sea, en eso creo que coincidimos. Fue un impulso, yo creo, el tema, o sea, se dio un impulso con la creación o
formalización de la SICOM, pero Claro, pero es digamos, como y que quedó Senatic ahí, ¿no? tiene también un brillo propio, por supuesto Claro. separado, hablando de la Secretaría de Tecnología. Hay que ver qué es lo que plantea realmente este Claro, cómo se proyecto ensambla, y cómo ¿no? se... sí. Cómo se ensambla Senatic y esta... Sí. Claro, y sobre todo las atribuciones, que es lo que preocupa a mucha gente. No, Nos obvio, acompaña claro, también O sea, está Federico dando- Osorio. No, ¿Perdón? después. Federico, ¿cómo estás? Gracias por ¿Qué acompañarnos. tal? Muchas gracias por la invitación. A la orden. Bueno, actualmente vos sos asesor del equipo de transición del gobierno de Mario Abdo Benítez y el gobierno saliente también. Así es. Bueno, lo que hicimos un poco, lo que respecta a mí un poco es unas reuniones de ver un poco la coyuntura actual de SICOM, ¿verdad? De hecho, con Augusto nos conocemos de la creación. Augusto es testigo de lo que aporté de alguna manera para la adopción de la norma digital terrestre en Paraguay, ¿verdad? En aquel momento, no sé si te acuerdas, Augusto, era la norma europea contra la norma japonesa. Finalmente Japonés. se adoptó la norma japonesa, así que tenemos un poco de también Sí, señor. soy una especialización en medios, o sea, abogado, y estudio un poco las normas, así que podemos ayudar mucho. Digamos, como gobierno entrante, o por lo menos como parte del equipo de asesoramiento, ¿vieron este proyecto? ¿Cuál es la postura, digamos? ¿Han visto algunos puntos a favor, algunos en contra, todos a favor y ninguno en contra? Yo creo que tenemos que, o sea, a ver, lo que nosotros tenemos que entender un poco es, sobre todo el presidente electo Mario Abdo, había hablado, o sea, de hacer bien las cosas y dejar legados para lo que venga. O sea, nosotros en términos de tecnología y comunicación, realmente se viene hablando ya de años. Imagínense que en el 94 recién aparece Internet comercialmente, a pesar de que de uso militar ya estaba anteriormente. Y la tecnología, se hablaba de las famosas TI, ¿verdad? Tecnología que era computadoras y software. Y desde la aparición de Internet se le incorpora lo que es la comunicación. A partir de ahí, bueno, tuvimos una evolución muy grande en términos de tecnología y comunicación, porque realmente son hermanos. O sea, uno es el soporte y el otro es el contenido de alguna manera. Y en ese sentido, el presidente electo había hablado de establecer mecanismos de coordinación para acortar esas asimetrías, darle mayor competitividad a todos y que la ciudadanía sea beneficiada. Uno de ellos es tratar de doblar la capacidad, la velocidad de Internet. Hoy estábamos conversando con gente del Ministerio de Educación justamente y estaban hablando, y quiero comentar nomás porque, o sea, la tecnología todos podemos comprar, ¿verdad? Pero el desarrollo de esos contenidos forma un poco del intelecto de cada uno que Dios nos da a cada uno. Y en ese sentido ellos, para desarrollar las TIC en las aulas, necesitaban también el mundo audiovisual porque los niños reciben, pero reciben sin una base, vamos a decir, didáctica de cómo o qué es lo que están. Entonces, uno de los puntos conversados fue eso, ¿verdad? Que ellos veían necesario, aparte de desplegar mayores infraestructuras sobre la estatal, Copaco, tener espacios, ¿verdad?, en los medios públicos para poder hacer llegar ese mensaje Pero claro. todo esto, Federico, se puede hacer ahora sin necesidad de una ley nueva. Y Es más, lo que mencionabas al último para mí es todavía más preocupante, porque si me decís que va a meter contenido para los chicos, para mi hijo, para mi hija en el colegio, no, ustedes van a decir lo que los chicos van a consumir o no. no. No, así se entendió, te No, cuento. o sea, claro, en el Entendí sentido yo por lo del menos. uso, en el sentido del uso. Yo lo que vi con el respeto del señor diputado, ¿verdad? Por lo que pude leer las controversias o las diferencias del proyecto de ley, realmente hay dos pilares. Un pilar tenemos Senatic, que es lo sinónimo de tecnología, y el otro pilar es SICOM como institución de la comunicación, ¿verdad? Ambas instituciones tienen direcciones, Senatic tiene 3 direcciones, SICOM tiene 4 direcciones, pero no podemos dejar un poco de lado lo que son las instituciones que están ligadas. Por un lado tenemos el regulador y por otro lado tenemos el prestador. Pero esas instituciones no cambian nada, son instituciones autónomas, son instituciones autárquicas. Inclusive antes de entrar le estaba diciendo a la señorita de que en el artículo que habla de la ley establece únicamente la relación. Y si nosotros nos vamos al artículo C de la ley creada con Anatel, si me permiten, dice: las relaciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con el Poder Ejecutivo
se realizarán a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es lo único que aquí nosotros se plantea es articular a través para una coordinación. Y del lado de Copaco también, ahí es un poco más complejo porque Copaco, o sea, era Antelco, que fue creado unos estatutos. O sea, hoy Copaco es una persona jurídica en manos del Estado. Pero lastimosamente en los estatutos no se previó el canal de comunicación con el Ejecutivo. O sea, yo me quiero poner como presidente de la República hoy, les voy a hacer un ejercicio, ¿verdad? Vamos a tocar un tema. ¿Por qué no podemos tener 3 veces más la velocidad de Internet? Y bueno, le llamo al ministro de Senatic, me da una apreciación, le llamo a la presidente de Conatel, porque Conatel tiene los fondos universales, desarrolla, ¿verdad? Me da también su versión. Le llamo a Copaco, Copaco también me da su versión. Y por ende también SICOM si tiene unas situaciones. Son 4 situaciones que están totalmente aisladas. Y finalmente, digo yo, ¿qué hago? O sea, lo que se pretende con esto es una acción coordinada para que cada uno de nosotros seamos beneficiados, ¿verdad? Voy a saludar al diputado García. Diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y ¿Primera vez con nosotros, Primera vez. Sebastián? Bienvenido. Creo que sí. Sí, primera primera vez. Estando con nosotros, así que bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vos justamente estás trabajando ya en el estudio para plantear algunas modificaciones acerca de este proyecto de diputado. Así es. ¿Qué pasa? O sea, te doy Sí. un poco cómo se siente, ¿verdad? La semana pasada tuvimos, hace 2 semanas tuvimos en la Cámara de Diputados un proyecto sobre tablas que proponía cambiar la SAS a la Secretaría de Acción Social a una denominación de Ministerio de Desarrollo Social. Una ley sobre tablas, todas las 5 artículos, con mucha retórica en su presentación, pero muy poco contenido en el cuerpo, material, digamos. en el cuerpo. Después vimos ya un par de secretarías que se convirtieron en ministerio y este lunes, ¿cuándo fue? El viernes o el lunes que se presentó también se dio mesa de entrada a este proyecto. Leyendo un poquito en profundidad, ¿verdad? Te da la sensación de que se está operando a las apuradas. Y entonces simplemente levantamos la banderita de ser cuidadosos y de no realizar simples cambios de denominaciones que lleven a engordar el Estado, ¿verdad? Simples cambios de denominaciones que dejen de lado el trabajo realizado, en este caso por la Senatix, porque yo... Ni tan simple si realmente se engorda el Estado, ¿verdad? Si se cambia el nombre, nomás vaya y pasa, pero... Pero generalmente cuando se le eleva el estatus a ministerio, sabemos que Claro. las cuestiones presupuestarias se prestan a que se juegue ese tipo de cosas. Entonces, principalmente se trata de ser cuidadoso, ¿verdad? Después me tocó leer un poquito el contenido y creo que hay mucho espacio para mejora en la redacción en sí, tanto de la exposición de motivos, ¿verdad?, planteada, como en el proyecto en sí. Es como si, parece como que está pensado que están las comunicaciones y el Senatix es el Internet más o menos. Es un concepto medio muy básico, desde que al menos lo que está redactado en la ley. Entonces, si pudiéramos contemplar y darle una visión un poco más futurista al ministerio, yo creo que tenemos una oportunidad enorme. Claro, la idea no es que nos corra, sino para qué tanto apuro a que salga, porque no lo estudiamos bien. Claro, Y sobre todo, absolutamente. sobre todo, Toto metió en el proyecto antes de ser gobierno. Háganse cargo, muchachos. Ese- No ha sido fácil. entonces- Asume el 15 de agosto y después meter en el proyecto, ¿verdad? No ha sido guapos son. Y es muy interesante porque le vamos a dar toda la celeridad, la prioridad que le corresponde. O sea, ¿quién hoy puede negar que la tecnología tiene que ser uno de los buques insignia de este gobierno, ¿verdad? Y queremos que tenga un ministerio estrella de tecnología y que le vaya bien, porque queremos que dé resultados, porque sabemos que los resultados, el impacto de la tecnología es transversal. No es solo internet rápido y ni barato, es telemedicina, es educación, es trabajo, es simplificación de trámites. Entonces hay toda una agenda por la cual se vino trabajando y por la cual se gastó un montón de plata, ¿verdad? Eso también hay que tener en cuenta. Claro, Eso es lo que se ve, nomás, ¿verdad? claro. Entonces ya empezando por la exposición de motivos, que es realmente parece que deja de lado la pata de desarrollo tecnológico. Dale una visión futurista, ¿verdad? No, hablemos ya de inteligencia artificial, hablemos de Internet de las cosas, ¿verdad? Que el Internet de las cosas puede aplicar a nuestro día a día en un montón de ámbitos. Entonces a ese tipo de cosas tenemos que apuntar. Una pausa. No, pero le saludamos. tenemos Ya le anuncio. saludaste a... Sí. Entonces vamos a hacer una pausa. Pero antes, Sí. En un querido consejito, Mariana. Pedro y compañeros, es tiempo de sentir la buena música. Yo siento los clásicos 107.7. Sentila también online en 7.com.
y en sus redes sociales búscalo como @radio7py 1077. El 2 de agosto llega a las salas de cine Leal, la nueva película paraguaya de crimen, drama y acción. Un elenco nacional e internacional con Andrea Cuatroqui, Luis Aguirre, Silvio Rodas, Bruno Sosa, Andrea Frigeiro, Mauricio Yortac y Gonzalo Vivanco. Leal, inspirada en hechos reales, cuenta la historia de un ministro recién designado que debe reclutar a los mejores comandos para desbaratar una organización criminal. Leal, 2 de agosto solo en cine. Muchas gracias a la gente de Filmagic por la invitación para la alfombra verde de Leal. Así que vamos a estar ahí, por supuesto. Así que para todo el equipo también, muchísimas gracias por la invitación que me llegó a mí en representación de ellos. Los voy a representar fantástico, muy bien, ¿sí? No, a Y mí no sobre me todo para el representa, yo cóctel me después represento de la mañana, así que... ¿Perdón? Vos también te vas, pero bueno. No. Vamos a tratar de conseguir acá para Nosotros Mariana somos los únicos y excluidos. para Pedro. Bueno, Sí. vamos a arrancar con Mariana, Buena onda. con Pedrito y Ahí. con Felipe. Bueno, a ver, yo quiero definir un poco, no sé quién me puede ayudar, quizás creo que podría ser Augusto. ¿Hasta qué momento o en qué momento definimos la necesidad de que realmente se convierta en ministerio para que no sea, como decía el diputado Sebastián, para usar un poco su término, un engordamiento del Estado? Acá, quienes son secretarios generalmente plantean la conversión en un ministerio porque obviamente tienen más facultades, mayor presupuesto, digamos, entre otras cosas. Ahora, a los efectos prácticos del impacto que puede tener, o sobre todo, Augusto, de la necesidad país, digamos, es muy conveniente convertirlos todos así de una en un ministerio, porque ya tenemos el Ministerio del Ambiente, después estaría el Ministerio de Comunicación, hay otro que me estoy olvidando que hace poco Ministerio también, de lo que es el de la Senavitat hoy, pero vivienda también, Que bueno, está hay dando vuelta por planteamientos. Y todos básicamente lo que son, el de la niñez también, Desarrollo social. bueno, ahí Qué tenemos, desastre. entonces, yo creo que darles envergadura seguramente por la necesidad en todas las áreas es necesario, pero conviene hacerlo todos juntos, está bien esto, ¿cómo lo ves vos, digamos? Sí. ¿O realmente va a ser una inflada en el presupuesto que después vamos a estar resintiendo las consecuencias? Bueno, yo no tengo muchos reparos al procedimiento en sí, digamos, al procedimiento técnico, digamos. Voy a explicar 4 puntitos rápidos. Sí, después voy a explicar mi cuestionamiento más político a la idea. 4 puntitos. Primero, es muy cierto lo que señalaba el diputado, cuando no es la unión de 2 secretarías nomás. La creación de un ministerio es la creación de un ministerio. El gabinete del Poder Ejecutivo está conformado por ministerios y las secretarías son un cuadro inferior a los ministerios. O sea, tenemos que ser francos. A mí no me desagrada la idea, pero no quiero confundir señalando que es lo mismo la creación de un ministerio que la subsistencia de las secretarías. Primero y principal. En segundo lugar, yo no tengo cuestionamientos hacia la fusión de las Secretarías de Nuevas Tecnologías con el Ministerio de Comunicación. Me parece que es un paso absolutamente factible. Me parece que es un paso que puede Potenciar mutuamente concentrar acá, en ¿no? positivo, porque es una expresión que a veces usamos siempre en peyorativo, ¿verdad? la concentración. Concentrar en positivo significa lograr mayor funcionalidad. El tercer punto que quiero aclarar es lo que señalaba acá mi amigo, el representante del nuevo gobierno ante este proceso de transición, cuando nos señalaba el punto referido a Conatel sobre que el nexo entre Conatel y el Poder Ejecutivo del Ministerio de Obras Públicas. Es cierto, pero es cierto también que hay declaraciones públicas del señor Vince que señala que justamente ese nexo se va a cambiar por el nuevo ministerio. Y concretamente, textualmente, en esas declaraciones, el señor Vince dice que el Ministerio de Obras Públicas no es el ministerio adecuado para hacer de nexo con el Poder Ejecutivo. O sea, no hay dudas, y de esto no le responsabilizo al amigo, sino seguro que es una decisión política, no hay dudas que lo que está buscando el gobierno es reemplazar al Ministerio de Obras Públicas por este nuevo ministerio como nexo. El cuarto punto a mí me parece particularmente importante de analizar, que es capaz que tenga que ver con lo que señala de
de este proceso al galope, ¿no? Por lograr su legalización como ministerio aglutinador. A mí me preocupa el hecho de que el operador, uno de los operadores más importantes del mundo de las comunicaciones, va a ejercer al mismo tiempo un papel de regulador y regulado, digamos. Y no me refiero, cuando digo regulado, no me refiero a los medios que tiene el grupo Bierzi, porque de eso estoy hablando, sino por el otro hecho que me parece a mí que fue un error técnico importante de esta ley, por desconocimiento quizás, que es el incorporar dentro del mismo esquema a Copaco. Y Copaco tiene una telefónica, por lo tanto, a partir de ese día, como también el señor Peralta Bierzi va a ser el delegado de Copaco ante el Poder Ejecutivo, o al revés, el delegado de lo Ejecutivo ante Copaco, vamos a tener una situación en la que el mismo delegado que hace de delegado de una telefónica, Vox, va a ser de representante del Poder Ejecutivo ante el regulador de las telefónicas. O sea, yo creo que hay desprolijidades que se tienen, desprolijidades quizás es una palabra fuerte, pero hay ajustes que se tienen que hacer. Por eso saludo la posibilidad de que la Cámara de Diputados, con cabeza fría, trabaje la mejora de este proyecto, digamos, ¿no? Y políticamente lo que decía que... Políticamente eso preocupa, claro, ¿no? sin contar que también es operador de cable. Claro, de Copaco, ¿verdad? exactamente. Y de Internet. Y por eso, digo, ya eso en la fase privada, digamos, pero yo siquiera tengo que recurrir a la fase privada, si no recurro a lo que me dice el proyecto de ley que me está pintando ese camino, digamos, ¿verdad? En relación a la justicia, hay unos órganos que se suelen llamar extrapoder, que son el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, muy contaminados, por cierto, de la política también, pero que de alguna manera la legislación quiso apartarlos, por eso se llama, por eso tiene esa denominación. De alguna manera, la sabiduría que tuvo la ley al respecto de Copaco, de Conatel, es ofrecerle cierto aislamiento, de manera que no se contamine, digamos, con decisiones directas del Poder Ejecutivo, por ejemplo, ¿verdad? Pedro. No, Federico, bueno, está escuchando los porqués. Yo creo ahí que es un tema de falta de comunicación o de socializar un poco más este proyecto. Ahora, también escuchaba lo que decía el diputado, y era como decía que algo muy, muy básico y habría que apuntar hacia algo más futurista. Destaco también lo que está comentando Augusto dos Santos, que el problema acá es quién va a estar a la cabeza del ministerio. Ahora, vi también que vos decías, no va a ser así, no va a ser así. Yo creo que me contestes un poco. El tema de quién va a estar a la cabeza del ministerio, el tema si es básico o no, desde la óptica del diputado, y por qué decías, no es así. A ver. Bueno, muy acertada la pregunta. Realmente lo que manifestaba aquí Augusto, la representación del ministro dentro de Copaco no es así, ¿verdad? La Procuraduría es la que tiene la representación del Estado en las asambleas de Copaco. O sea, vale decir de que el ministerio no tiene, o no tendría en este caso, injerencia en el sentido de la representatividad en la asamblea. Ahora, lo que se plantea en este momento es articular trabajos de coordinación, porque todos sabemos de que Copaco, y acá me gustó muchísimo, si me permitís, diputado, adelantar, me decía el diputado recién en el corte, que bueno sería inclusive mirar un poco más allá y ver la agencia espacial, decía, ¿verdad? Y recuerden que tenemos nosotros una planta terrena hoy convertida en museo, ¿verdad? Y es una pena. Tenemos unas redes de fibra óptica fenomenales de Copaco que no están optimizadas. Y no está optimizada porque no tenemos la capacidad técnica de la gente, no tenemos trabajos articulados y coordinados. Y quiero destacar un poco una situación unicanal, o sea, justamente le contaba. ¿Qué hubiera pasado si esa unicanal utiliza un satélite conformado de una empresa para poder llegar al interior, ¿verdad? Supongamos que no tuviéramos satélite, ¿verdad? Pero queremos que unicanal llegue a lo largo y lo ancho del territorio. La única forma de poder hacerlo eso es a través de Copaco. Entonces,
se lo está planteando es un trabajo coordinado en ese sentido, ¿verdad? No hay ninguna disposición en la norma que establece que el ministro o el ministerio va a tener injerencias en estas dos instituciones. Básicamente, vuelvo a recalcar, ¿verdad? Porque es muy importante, es el mismo término empleado en la ley de Conatel, ¿verdad? Que dice las relaciones, simplemente. Igual manera, Copaco, ¿verdad? En el sentido de los proyectos, que me gustó muchísimo lo que dijo el diputado, que van a llevar a una visión futurista. Felipe. Sí, para Federico, uno de los problemas, yo creo que tal vez no el único, es quién va a estar al frente de este ministerio. O sea, sacar eso del análisis me parece casi tratar de vender un juguete a un niño, ¿verdad? Inclusive yo creo que hubiesen jugado con otro hombre, ¿verdad? Sí, hasta eso me parece inclusive un poco inteligente, ¿verdad? Deja todo demasiado en evidencia, pues mucha obviedad, ¿verdad? Y no por él, porque con él me parece que una vez coincidimos en una mesa y nunca más, ¿verdad? O sea, no lo conozco, no tengo ni una opinión ni positiva ni negativa. Pero es el sobrino del mayor jugador, operador actual de medios de comunicación del país. Radio, televisión. Algunos contaban que hay una idea, un proyecto de trabajar algo en fibra óptica o en cuestiones de internet. También un tema de canales de cable. Si sacamos eso y encima le sumamos a esto que la construcción del proyecto fue casi entre cuatro paredes. Acá no hubo diputado para tomar nota para tu modificación. Consulta a Conatel, no hubo consulta a Senatix, no hubo consulta a las operadoras celulares, no hubo consulta a los canales privados, no hubo consulta a los gremios de radio, no hubo consulta a los sindicatos o reuniones por lo menos de los sindicatos de Conatel, de Copaco, ¿verdad? De los ministerios, no sé si van a sacar gente o no con este superministerio. O sea, yo entiendo tu posición, Federico, y me parece genial que me quieras canjear mayor velocidad de internet, porque es genial, los perros se prenden con eso, es lindo, ¿verdad? Pero repito, es venderle un juguete a un niño, ¿verdad? Cuando lo que en realidad está detrás son las licencias que te da Conatel, el tener a Senatix, ¿verdad? Que debería de ser algo mucho más independiente de lo que tenemos ahora, independiente, lo mismo de Conatel, ¿verdad? Por si la gente no sabe, Conatel es la que te dice, papito, ¿puedes seguir operando o no? Fulano tiene tal canal, Mengano tal Claro. radio, y ahora licitamos esta frecuencia. Hoy tenemos un canal del grupo Bierzi, la tele que supuestamente figura no sé dónde, en el interior figura. Cuando todos sabemos que figura en Villamorra, ¿verdad? O sea, si tenemos ahora mismo una cuestión así, y eso sin hablar de choque, por eso yo creo que te quedas corto, diputado, choque de intereses, una cantidad de cosas, ¿verdad? Manejo de información privilegiada. Federico, acá hay cuestiones mucho más graves que me vendas internet más rápido para los niños. Ya, no sé si... No, para vos es la pregunta. Ya. A ver, Conatel es una institución totalmente independiente, tiene un directorio. Eso no dice en el proyecto, ¿no? No, pero Conatel sigue funcionando como siempre, o sea, no altera el proyecto de ley no altera la configuración de Conatel, solamente remite al artículo 6, donde habla del relacionamiento. Lo que dice en el título 2 de la ley 642 habla solamente del relacionamiento con Conatel. La ley no cambia, o sea, el proyecto no altera para nada la configuración de Conatel. Conatel tiene un directorio compuesto... ¿Pero no lo mete acaso bajo la estructura del Micotic? O sea, como relación, o sea, lo que No, dice bueno. es las relaciones con el Poder Ejecutivo. Les voy a leer. Acá está el proyecto. Claro, Es la misma. Le voy a el leer cómo ministerio está va a hacer la Conatel. guía. Dice, las relaciones de la Conatel, abrevio, con el Poder Ejecutivo se realizarán a través del Ministerio de las Públicas Comunicaciones. ¿Qué dice la ley? Yo no tengo acá. Dice, las relaciones se harán a través del Ministerio. No. Es lo único, o sea, es... y hace referencia otra vez establecido en el artículo 6 de la ley 642, dice el diputado. Ahora sí. Bueno, ¿Qué Que implican las antes hacía vía relaciones? MOPC, ahora lo haría a través del Claro, Ministerio. pero ¿qué implican las relaciones, digamos? La relación directa, ¿qué implica? ¿Qué es lo que va a hacer Conatel con el ministerio que actualmente lo hace con el Ministerio de Obras Públicas? Hoy día, por ejemplo, una situación que tiene que ver son los planes nacionales de telecomunicación, ¿verdad? En este gobierno se desembarcó un proyecto, un plan nacional de telecomunicaciones,
que justamente vehiculiza a través del Ministerio de las Públicas donde tuvo hoy. O sea, A ver, Federico, yo quiero son puntualizar algo otorgar para los entender más. programas. ¿Qué es lo que hace hoy? Es decir, hoy SICOM, digamos, ¿verdad? Hoy se comunica con el Poder Ejecutivo a través del MPC, pero ¿qué es lo que le comunica? Le dice, mira, No, quiero hacer este SICOM plan no. y MMC, Conatel. Conatel, perdón. Conatel. Quiero hacer licitaciones, Quiero hacer esto y esta le frecuencia es la que está presenta al disponible. perfecto. MPC Ah. representa al Ejecutivo. Claro. ¿Cómo se da? Conatel, o sea, Conatel tiene un plan nacional de telecomunicaciones, Sí. ¿verdad? Ahí, o sea, tenemos la clasificación de los servicios, tenemos servicios de difusión, tenemos servicios de valor agregado, tenemos una cantidad de servicios de telecomunicaciones, para lo cual el directorio está conformado y tiene un procedimiento interno, o sea, las decisiones de otorgamiento no radica para nada en esto como está, para nada en absoluto. Conserva su autonomía, conserva su independencia, por eso es un directorio. Ahora, Por eso pregunto, ¿qué es lo que hace hoy a través del MPC que va a hacer a través? Claro, porque no- del son, Ministerio en todo son las caso, ¿por qué no lo hace presentaciones de directo? planes que engloban otras aristas, ¿verdad? Pero lo hace en forma aislada hoy día. Totalmente. No está coordinado, ¿verdad? El ejemplo de hay una red, hay un proyecto de fibra óptica que impulsó Senatic, ¿verdad? En forma independiente, trabajaron con el ministerio y recién ahora se pudo, formularon ellos, amalgamar un poco más y darle más fluidez, pero no había un trabajo coordinado. Entonces esto es básicamente, insisto mucho, que es una coordinación para cortar esas brechas. Y aquí vale la pena un poco destacar, le decía a los amigos aquí, Colombia, ¿verdad? Colombia es un país que tenía un ministerio de tecnología y tenía un ministerio de comunicación, secretaría realmente. Cuando asume un presidente en el 2009 dice, no, señores, nosotros vamos a convertir a Colombia en el mejor país tecnológico de América Latina. Hoy Colombia tiene la mayor extensión de fibra óptica de América Latina, a pesar de que tienen problemas geográficos, pero tienen en un ministerio igual que esto, ¿verdad? Esas son políticas integradas de la comunicación, ¿verdad? Nosotros no podemos aislar totalmente, porque si no, no vamos a llegar, ¿verdad? Perdón, Federico. Tenemos que hacer un Ok. pequeño corte, porque si no, Sí, nos vamos a quedar sin discúlpeme. tiempo. Para gusto del diputado. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Mariana, ¿tenés algo para nosotros? Ya volvemos. Así es tiempo de sentir la buena música, sobre todo para quienes son amantes de los clásicos. Recuerden 107, sentirla también online en 7.com.py y en sus redes sociales @radio 7py 1077. Creo en una generación de personas protagonistas de lo que está por venir. Soy ese grito de orgullo que se quiebra mostrando lo mucho que vamos a hacer las cosas bien en nuestro país. Elijo productos, servicios e industria nacional porque es mi causa y mi orgullo, porque es elegir un país mejor, porque es mío y tuyo. Consumo orgullo paraguayo como vos. Entérate más en paraguayocomovos.com.py, en Facebook, en Instagram. Impulsado por la UIP Joven Capazu, el Ministerio de Industria y Comercio y Paraguay Marca País. Augusto, ¿querías aportar? Y después tengo la pregunta de Mariana y Pedro. Bueno, de Pedro, perdón. En la medida que explica el doctor Osorio, o sea, mi cuestionamiento no es técnico, no tiene nada que ver con él, sino con los que diseñaron la propuesta de políticas públicas de este proyecto, digamos, ¿no? Todo lo que explica el doctor Osorio es algo que tranquilamente se hubiera hecho en esta coyuntura, digamos, sin necesidad de unir dos ministerios. Mi esperanza era que la explicación fuera, no tanto por parte de Osorio, sino quizás por parte del designado ministro, la explicación fuera cuáles son las políticas públicas que van a desatar, digamos, este nuevo espacio, y que esas nuevas políticas públicas me convenzan de que vale la pena esa fusión. Y eso por un lado. Y por otro lado, el problema de las conexiones entre el ministerio nuevo y Copaco y Conatel no es una imprecisión que tenga que ver con este programa, sino son declaraciones hechas por el ministro de Obras Públicas que dijo y usó la palabra reemplazar. Vamos a reemplazar el Ministerio de Obras Públicas, que no es muy específico, y están las grabaciones. O sea, a mí me preocuparía mucho que en este proceso, digamos, de nada más, pues me toca muy de cerca, como que me tocó fundar SICOM, y es una cuestión que yo, digamos, creo que es una cuestión aspiracional muy importante, que se produzca tal ministerio, que se genere la fusión de los ministerios
pero que sea en base a una funcionalidad y a políticas públicas, no a cuestiones puntuales de momento o de colocar personas en determinada función de poder, digamos, ¿no? Esa es la cuestión, me parece, ¿no? Sin embargo, Diputado, sí. a mí esas políticas públicas lo que me preocupan, porque viendo desde partiendo de la exposición de motivos del proyecto, suena más a justamente lo que hay que tener, el miedo que me dio inicial fue que se convierta en un ministerio de propaganda. Entrando así hablando de la importancia de la, ¿cómo se dice? La publicidad de los actos del gobierno como piedras angulares del sistema republicano. Me dio así una sensación de ¿por qué? Esperamos, toda la estructura de proyección tecnológica de este país se va a ir simplemente a comunicar lo que hace el gobierno. Me parece demasiado limitado. Entonces, es ahí donde decimos, está mal que sea la SICOM la que se anexe a un apéndice de la Senatix, porque hoy en día ya ni siquiera hablamos de que la Secretaría de Comunicaciones tenga que contar lo que hace el gobierno. Yo ya pensé en que la SICOM a través de sus medios transmita, enseña a implementar la tecnología, te transmita, te muestre cómo se implementan estas aplicaciones que desarrollan, qué uso se le puede dar, qué ventajas hay para los ciudadanos. Entonces, por ahí venía mi primera preocupación. A ver, diputado, me gustaría seguir un poco esa misma idea nomás, ya que está. Si vos decís, esa es mi preocupación, luego de escuchar, digamos, esto, y todavía no se analizó esto, ¿cuáles serían los puntos que ustedes ya plantearían como modificación? O sea, quiero hablar un poco, digamos, de puntos concretos, es decir, ¿qué modificaciones a lo que ya hay introducirían o en realidad vos decís, no, esto así, ¿verdad?, al basurero y creamos un nuevo proyecto, claro, para atender un poco la intención, o realmente van a planificar modificaciones? Senatec, por ejemplo. Claro, Sí. ¿qué es lo que ahora, yo sé que vas a estudiar, pero qué es lo que en este momento tenés como planteamiento? Y la agenda digital, blindar la agenda digital, ¿verdad? Blindar ese proyecto con el BID, que es bastante grande, que tiene fases importantes de implementación, que es por un valor de $110 millones, creo que ya está aprobado. Que un buen número ya. Es un trabajo interesante, como te digo, es algo que se vino haciendo. Otro, seguir al pie de la letra las recomendaciones que hacen las mismas consultorías que se hicieron. O sea, el Plan Paraguay 2030, por ejemplo, establece cosas específicas en términos de lo que es simplificación de trámites, de lo que es el control cruzado de las tecnologías, ¿verdad? Incluyendo el tema de, por ejemplo, Conatel. Y tener en cuenta cosas tipo ciberseguridad, cosas un poco... y complementos, por ejemplo, esta ley no puede salir sin una ley de protección de datos, por ejemplo. Claro. Justamente lo que es un cuestionamiento que estamos haciendo ahora en la municipalidad, es que viene una empresa tercerizada a la que le vamos a dar nuestros datos de toda la ciudad. Entonces hay que ver un poco, hay que presentar en paquetes las cosas y no una cosa aislada, la apurada y que justamente que solamente termina despertando Que deja cabos sueltos. Claro, Federico, bueno, está anotando todo. No se acuerda de Lugo. Es Tengo que decir que para ser un asesor del mundo tecnológico lo está haciendo en papel y con un bolígrafo. Claro, ¿verdad? pero... Mira, está bien. ya una tablet, ahí comenzamos, ¿verdad? El tema... En algunas cosas estamos fallando, Federico. Pero ¿verdad? una no, por lo menos. Un debate. Una Tuvimos note. un debate Nada para que anotar mejor estábamos, que un bolígrafo. No, muy lindo porque soy de la vieja guardia, ¿verdad? Nos fuimos a una reunión de trabajo y vinieron los que están hoy día, y bueno, nosotros nuestras leyes, nuestra constitución, todo sacando, todo anotado, o sea, la vieja guardia. Bueno, estás escuchando el planteo que están haciendo y habló justamente del impacto que van a tener si es que se sale el proyecto tal cual como no sé si se presentó ya. Se Se presentó. Tal como se presentó. Obviamente va a haber un impacto, pero fuerte. Ahora, el tema es, ¿qué es lo que ustedes esperan de ese impacto? Por un lado. Por otro lado, es como bien decía Felipe, se van a sentar a hablar porque se tiene que negociar. Esto es un proyecto que se tiene que consensuar. Se tiene que consensuar en la Cámara de Diputados, se tiene que consensuar con otros sectores. ¿Cómo se van a manejar en ese sentido? El proyecto de ley tiene su curso normal, las comisiones se tienen que trabajar, está la comisión de ciencias, de tecnología, de codificación, pero en cuanto a la técnica legislativa hay muchas corrientes, ¿verdad? Hoy los proyectos de ley, por ejemplo, tienen índices, anteriormente eso no teníamos, ¿verdad?
Hoy se centra más en cuestiones, en los decretos reglamentarios, ¿verdad? Por ejemplo, lo que el diputado estaba hablando se podría ver en los decretos reglamentarios, ¿verdad? O sea, son técnicas ya, no soy entendido en esa área, pero realmente lo que se pretende es un poco tener un marco legal plural, vamos a decir, y que beneficia a todos, ¿verdad? O sea, se va. Ahora, con respecto al impacto de las políticas públicas, quiero saber qué evaluación tienen. Y realmente el impacto es muy, o sea, tenemos en total, o sea, en todos los segmentos transversales el impacto. Tenemos en educación, en telemedicina, en e-government, tenemos o sea, inclusive hasta lo que es soberanía del espectro, ¿verdad? O sea, el impacto es total, por eso se habla de una cuestión integrada, ¿verdad? En eso coincido perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué un ministerio de comunicación tiene tantos problemas de comunicación desde el inicio, desde la génesis? No sabría decirles esa. Pero ustedes no presentaron el proyecto. Y esa es la gran duda. ¿Quién presentó el porque proyecto? Presentaron 7 diputados por ahí. Claro, pero ustedes conocen el proyecto. O sea, yo sí, claro, estuve acompañando todo el proceso, ¿verdad? Fundamentalmente cuando se trata de una cuestión muy sensible, que tiene que ver con regulaciones, que tiene que ver con reglas de juego. Yo abogo por lo que señalaba Felipe hace un rato. Esto hubiera tenido cierta consulta, digamos, con sectores Claro, no pues digo, solamente problema de interesados comunicación. en el tema, sino sectores que, digamos, pudieran aportar, tanto en el perfil que señala el diputado, que tiene que ver con un énfasis muy especial en un desafío que es eminentemente de hoy y del futuro, como son las nuevas tecnologías. Pero yo reitero también, quizás por defecto profesional, también trabajar el tema de las políticas públicas de comunicación que no tienen que ver con la propaganda de gobierno y que tienen que ver cómo el Estado facilita una situación de comunicabilidad para que la educación, la salud y todo lo demás pueda llegar mejor a los ciudadanos. Entonces, a mí me resulta muy raro el tema de que haya sido entre gallos y medianoche en la presentación. Dentro de un esquema de ya, aprobémoslo ya, y me parece torpe políticamente, porque es como que digamos, los medios de comunicación no habrían de advertirlo, y los congresistas también, y me parece, mirad lo que voy a llegar, me parece que lo exponen innecesariamente tanto a Mario Abdo Benítez como al propio Peralta Bierzi. Antes de que comience. Claro, un tropezón previo, digamos, siendo que esto podría ser un proceso mucho más prolijo, mucho más trabajado y mucho menos sospechoso. Diputado, audiencias públicas previas, ¿cómo van a tratar de sostener, teniendo en cuenta que ustedes ya pasaron por una situación de querer atajar ciertas cosas y la matemática dentro de la Cámara es otra, ¿verdad? No, la aplanadora dentro de la Cámara es innegable, ¿verdad? No, eso no vamos a discutir. Pero bueno, o sea, la Comisión de Ciencia y Tecnología se conformó recién el miércoles pasado. Mañana vamos a tener nuestra primera reunión. Okay. De seguro ya le vamos a convocar al ministro actual de la Senatix y vamos a ver qué otras convocatorias hacer y eventualmente tener en cuenta audiencias públicas. Ahí, como te digo, hay que sobre todo poner freno a eventuales conflictos de intereses, poner un poco, ampliar el espectro para darle un contenido real, un contenido futurista, un contenido que no sea simplemente copiar los estatutos, ponerle en orden y archivar y mandar así. Darle un poco una terminología también apropiada a todo esto. Doctor, ¿A qué hora? ¿Me permitís leer un puntito? Sí. Solamente yendo al tema que mencionaba, solamente una cuestión de coordinación. Claro, ¿verdad? ya lo vamos a despedir. Un ratito nomás, artículo 7, competencias, dice. Del proyecto de ley estoy leyendo. Ejercer la autoridad de administración de los fondos de FOTEC destinados al sector de las TICs en la educación y la inclusión digital y otros fondos creados para el cumplimiento de sus fines. O sea, no, coordinación nomás. Eso forma parte de lo que ya estaba en la estructura de Senatix. O sea, esos son fondos de tecnología. Y de vuelta al punto, entonces, ¿para qué tocar? Claro, Yo sé, son fondos universales. Acá, claro, ¿No? acá el problema son principal dos es que fondos. Son cuando dos fondos hay diferentes. tantas dudas, se está fallando en lo que es la comunicación. Entonces, si va a venir un ministerio a poder ordenar en teoría todo eso, pero arranca con este desorden de ideas, ahí ya estamos con un problema.
Y después la suspicacia de el sobrino del mayor jugador de medios hoy va a ser el ministro de Comunicación. El encargado de Senatí va a ser el mayor importador de computadoras del país, supongamos, ¿verdad? El encargado de Copaco va a ser el director de la telefonía más grande del país. El director de Internet va a ser... Y entonces no sabemos quién va a estar en Senatix, no sabemos quién va a estar al frente de las instituciones de comunicación del Estado que viene, no sabemos quién va a estar frente a Copaco, no sabemos quién va a estar frente a Conatel. O sea, no sabemos quiénes van a venir, pero ya tienen todas atribuciones. Entonces ahí me parece que hay cierta suspicacia también que se Pero genera. eso en ¿verdad? Así realidad que- está bien. ¿Cómo? Que eso en realidad es lo correcto, que las atribuciones estén a pesar No, de la gente. El claro, problema pero es que esto es un acá ministerio nuevo. las dudas son con la gente, claro. Claro, es un con el ministerio nombre. nuevo, no estamos hablando del Ministerio de Agricultura, de Obras No, pero Públicas, se porque ya sabes regula- que tiene se regula una sin política. nombre, Toto, a eso nomás voy. ¿Cómo? Está bien regular sin nombre. El Claro, problema es cuando pero- le pones los nombres y... Cuando es algo que ya está. Pero Claro. cuando es algo nuevo, que este ministerio va a ser el que va a generar las políticas sobre el mismo ministerio, Igual hay que regular sin nombre. hay que saber por lo menos No. quiénes van a entrar en la discusión para formar esto. Porque si no, no tiene cara. Supone que no. Hoy no tiene cara. Hoy decimos Alejandro Peralta Bierzi, el único nombre que hay. Y no sabemos la opinión Y del no de habla Senatic. él del proyecto. Claro, y la opinión del de Senatic No, claro, hoy pero puede ahí ser sí genera distinta. suspicacia el nombre. Por eso digo, el proyecto debería ser inquebrantable y no generar Más allá de ningún los tipo de nombres, lo duda que decís. Claro, sin nombres, sin claro. nombres. Lo que Bueno, pasa es que tenemos acá que está hacer- el tan delegado también. Claro, pues. sí. Yo ya me estoy saltando acá lo que me están hablando. Gracias, diputado, por venir. Muy amable. Gracias a usted. y Federico, a la muchas orden. gracias. Muchas Gracias, gracias. Augusto. Gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a la pausa, pues me están por liquidar acá. Pausa y ya volvemos. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Felipe, por tu concepto de mi persona. Chao, Mariana. Chao, Toto. Pedro, Señor. nos estamos yendo. ¿Qué te Termina el pasa? programa. Sí, peladito. Sí, ¿Qué termina el pasa? programa. Peladito. Para que No, pueda- no, Chao, no, hasta no, mañana, para que pueda peladito. estar atento, ¿eh? Cubrite la cabeza que Sí, hace frío, bueno, ¿eh? nos vamos a encontrar mañana. Chao. Chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away.